Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Les saluda su hermano en Cristo, Jorge Alberto Romero Valenzuela, nuevamente transmitiendo un mensaje más de la poderosa palabra de Dios. Espero estén bien de salud, el Señor les guarde, les bendiga, les proteja, y que esta palabra sea de grande bendición para cada hogar, para cada familia, donde quiera que esté llegando este mensaje de parte de Dios. Confíen que Dios tiene el control de todo esto que está sucediendo, esta pandemia por la cual estamos enviando todavía estos mensajes a través del canal de YouTube. Cada domingo, como ya es costumbre, un domingo más. Este domingo 23 de agosto del 2020 estamos enviando nuevamente la bendición de Dios a través de su palabra a cada hogar, a cada familia, a cada varón y mujer, a cada persona que reciba esta palabra. El Señor le bendiga y nos ayude a tener entendimiento, nos ayude a tener sabiduría, para que su palabra nos siga guiando a través de este camino que es difícil, que es largo. Para algunos sigue siendo una bendición,
para la mayoría de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, siempre recibir su palabra será una grande y poderosa bendición. Y gracias damos a Dios por cada uno de los hogares que abren sus puertas a la oportunidad de recibir esta palabra. Esperamos en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo nos guíe a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en el conocimiento de su palabra. Oramos para empezar, amados hermanos. Padre eterno y Dios todopoderoso, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más llegar hasta los hogares de tus hijos, de tus hijas, que se encuentran en sus hogares, en sus trabajos o en el lugar donde estén llegando a recibir esta prédica, este mensaje de tu palabra. Bendícelos, Señor, donde quiera que se encuentren, sea que estén en Tijuana, en Sonora, en Ciudad Juárez. Glorifica tu nombre y alcánzalos en Querétaro, en Guadalajara, en Michoacán, en Tecomán, Colima. Señor, también te rogamos por los que habitan en el estado de Veracruz. Te rogamos también por las familias de Chiapas. Te pedimos, Señor, que guardes a todos tus hijos e hijas, a los hermanos y hermanas que habitan en Coatzacoalcos. Señor, glorifica tu nombre a los que están escuchando en Puebla, aquellos, Señor mi Dios, que por tu gracia tú has permitido que llegue a nuestra familia que está en México, en el DF. Señor, extiende tu mano de poder y sigue enviando tu mensaje, tu bendición y la cobertura de tus alas hasta Oaxaca y hasta donde tú quieras llevar tu palabra, Señor. Que se siga abriendo puerta en los hogares, esa puerta de bendición, para que tu palabra siga fluyendo y llevando, Señor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, gozo, amor, fe, esos dones de tu Espíritu Santo que tanto anhelamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así, hermanos, de este modo vamos a comenzar con el mensaje de este domingo. La palabra de Dios para hoy es pactos de Dios. Como les mencionaba en la predicación de la semana pasada, que fue la primera parte de este mensaje, acuérdense que el tema es votos, pactos y siembras. Vamos a ver estos tres términos. El domingo pasado vimos la prédica de los votos. Si usted no la vio, suba al canal de YouTube, al canal de Jorge Romero. Póngale ahí en el buscador de YouTube Jorge Romero Prédicas y va a aparecer. Y si no, dejen sus comentarios y les enviamos el link, la liga, el enlace del internet para que usted pueda recibirlo directamente. Recibe como un mensajito y usted le da clic a ese mensaje y directamente lo envía al canal de YouTube. Déjenos en los comentarios del canal, déjenos allí esa solicitud si es que usted necesita alguna prédica. Pero este es el segundo tema, la segunda parte, la continuación del tema de la semana pasada, que fue votos. Y decíamos que un voto es una promesa que el hombre puede hacer a Dios, donde le ofrece dejar de hacer algo o hacer algo por un beneficio que se le está solicitando en oración a Dios. Pero ese es del hombre hacia Dios. Del hombre hacia Dios podemos hacer votos. Ya vimos, hermanos, la semana pasada lo que es el tema de un voto, que es una promesa, un ofrecimiento que le hacemos a Dios por un favor que le solicitamos. Es una petición con ruegos, con oraciones, y cuando llega la respuesta de Dios, le ofrecemos y debemos cumplir aquello a lo que nos comprometimos con Dios. El pacto es algo totalmente diferente, es algo que solo Dios puede hacer con el hombre, no el hombre puede hacer pactos con Dios. Y vamos a ver en este tema, pactos de Dios, la definición de un pacto, que ahí vamos a explicar el por qué el hombre no puede hacer un pacto con Dios. La definición de pacto habla el diccionario y dice: convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acuerdos establecidos en un contrato formal, y en que ambas partes se comprometen a cumplir acciones y recibir retribuciones.
Y en un convenio o en un contrato, que es la definición del pacto, dice que cada una de las partes están obligadas a cumplir algo que se establece en ese contrato o en ese pacto, en ese convenio, que también es sinónimo de la palabra pacto. Pero la naturaleza de Dios va mucho más allá, muy por encima de la naturaleza pecaminosa de nosotros como seres humanos. Por eso no tenemos las capacidades, la sabiduría, la santidad de Dios para poder ponernos a la par con Dios y poder obligarlo a que Él cumpla. Ningún hombre pudo hacer un pacto con Dios y que Dios haya aceptado o haya cumplido o haya visto como algo bueno un pacto. Pero vamos a ver los pactos que Dios ofrece voluntariamente a cada uno de los hombres. Vamos a ver el primer pacto que Dios hace con un hombre llamado Noé. Para esto vamos a la Biblia, Génesis capítulo 9, verso 1 al 17. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice como subtítulo, Pacto de Dios con Noé. Leemos el 9.1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Verso 4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y viene el punto importante del pacto, dice el 10: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Verso 16 dice: estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, entre toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. No deja lugar a dudas. Un pacto de Dios deja como solamente opción de obediencia a lo que Él decreta en su pacto. Involucra al hombre solamente en la medida de lo que Él va a obedecer. No interviene el hombre para sugerir qué es lo que se va a hacer. Simplemente aquí Dios establece el primer pacto después del diluvio, después de que Dios castigó a toda la humanidad por ser rebeldes, por haberse desviado, por haber pervertido su naturaleza humana. La Biblia describe que el diluvio acabó con toda la humanidad en aquel tiempo. Solamente se salvó Noé con su familia.
Y Dios, cuando ellos bajan del arca después del diluvio, recibe la bendición de tener este pacto donde Dios hace un compromiso. Él lo hace voluntariamente. No le pregunta al hombre ni toma opinión de hombre, pero Él voluntariamente hace en su naturaleza, en su autonomía, en su soberanía, establece una promesa de no volver a destruir a toda la humanidad con diluvios, con agua, así como sucedió y como quedaron registros históricos de un gran diluvio que acabó con toda la humanidad por causa de los pecados del hombre. Y aquí nos deja un detalle muy interesante. Él prometió no volver a arrasar la tierra con agua, pero no dijo nada del fuego. Dile al que está a tu lado, hay que cuidarnos. O sea, que venga el fuego a destruir después la tierra. El primer pacto que Dios hace con un hombre, con Noé, y que beneficia a todos sus descendientes después de él. Todas las personas que habitaron después de Noé tienen derecho a este pacto donde Dios se compromete a no volver a destruir la tierra con diluvio. Y hablamos de un exterminio global. No hablamos de las inundaciones, de los diluvios que hay en regiones meramente locales. Estamos hablando de un exterminio global como sucedió en el tiempo bíblico de Noé. Ahí se acabó con todo ser humano, con todo tipo de animales terrestres, todos los animales que volaban. Vamos a ver un segundo pacto de Dios, un pacto con un hombre llamado Abraham. Tomen en cuenta, hermanos, que es Abraham con una sola A. Después de que recibe la bendición, Dios le cambia el nombre después, algunos capítulos más adelante. Ahorita vamos a ver el segundo pacto de Dios con un hombre llamado Abraham. Vamos a la Biblia, ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 18. Si estamos listos, leemos, dice el capítulo 15 de Génesis, verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y después en los siguientes versículos dice, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Iba a despojar a todos estos hombres, a todos los que habitaban en estas regiones, para dárselo como herencia al pueblo escogido de Dios. Hizo un pacto de que aquellos que iban a recibir el beneficio de este pacto fue por la obediencia de Abraham. Y después fue probado Abraham en su fe y salió victorioso, y Dios le confirmó ese pacto. Es una promesa de Dios, el hombre tampoco intervino, solamente fue por voluntad de Dios. Vamos a ver un tercer pacto que hace Dios con un hombre llamado Isaac. Para esto vamos ahí mismo en Génesis, vamos a ver al capítulo 26, versos 3 al 5. Estamos en Génesis 26, 3 al 5, lo leemos y dice esta porción de la escritura. Acuérdense que es el tercer pacto de Dios con un hombre llamado Isaac. El verso 3 dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. El verso 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El 6 nos dice por qué este pacto fue con Abraham. Dice: habitó pues Isaac en Gerar. El pacto que Dios le ofrece a Abraham también lo confirma
en el descendiente de Abraham llamado Isaac. Lo confirma Dios como pacto y como el recuerdo de lo que Él le prometió a Abraham. Y ya Abraham había enriquecido tremendamente por causa de ese pacto con Dios. Ahora vamos a ver, hermanos amados, la razón por la cual se ha pervertido tanto el asunto de los pactos, y tristemente hay muchos videos donde pastores, líderes, apóstoles, profetas invitan en las iglesias evangélicas, en muchas iglesias cristianas, a pactar con Dios. Esto es una práctica que no está registrada en la Biblia. Un pacto, recuerden que es un compromiso entre dos partes. Puede haber un pacto entre un hombre y otro hombre igual, entre un rey y otro rey. Hay ejemplos de la Biblia. Un ejemplo que yo recuerdo ahorita de rápido es cuando David, que todavía no era rey, pactó con su amigo Jonatán. Un acuerdo, un pacto entre dos hombres, dice, e hicieron pacto. Y el pacto se trataba de que si ellos llegaban al día en que iban a morir, si moría David, Jonatán se comprometió, hizo pacto con el rey David de velar y cuidar a su descendencia, a los hijos del rey David. Asimismo, en ese pacto, el rey, en aquel tiempo el siervo David no era rey todavía, se compromete con su amigo Jonatán a que si Jonatán moría primero, que era el heredero del trono del rey Saúl, el primer rey de Israel, el siervo David, si él quedaba vivo, iba a velar por la seguridad, por la protección, por la provisión de los hijos de Jonatán. Un buen pacto entre dos hombres, porque los dos estaban al mismo nivel, estaban en mismas condiciones y podían hacer un pacto. Eso sí es válido, hacer un pacto entre un varón y otro varón, entre una mujer y otra mujer, entre reyes y reyes se puede hacer pactos. Pero nunca un hombre, tenga el título que tenga, sea rey, profeta, sacerdote, nunca podrá hacer un pacto con Dios. Nunca le podrá ofrecer a Dios un compromiso donde Dios quede obligado con el hombre a cumplir ciertas cláusulas. Eso no es posible. Y vamos a ver ejemplos más adelante, pero ahorita vamos a ver uno de los puntos que se ha tergiversado en la Biblia, donde muchos han confundido el voto con el pacto. Vamos a ver en la Biblia, en el capítulo 28, más adelantito, ahí mismo en Génesis, capítulo 28, vamos a ver la lectura del verso 13 al 22, y vamos a ver aquí un pacto con Dios y un voto de un hombre llamado Jacob. Empezamos la lectura en el verso 13, dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ese era el pacto que Dios le había ofrecido a Abraham, a Isaac, que eran los parientes de Jacob. Y vamos a ver, en el verso 16 empieza la intervención de Jacob. Pongan mucha atención, porque aquí Jacob no interviene para nada en el asunto del pacto, de la promesa de Dios a Abraham, a Isaac, y ahora se la repite y vuelve a hacer pacto con Jacob. Pero es Dios el que inicia el pacto. Vamos a ver lo que hace Jacob. Dice el verso 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Pónganle atención al texto que viene siguiente, verso 20. Miren lo que hizo Jacob. Dice: e hizo Jacob voto
Repítanlo, voto. Jacob no hizo pacto con Dios. Así que, amados hermanos, todas aquellas iglesias que dicen o son llamados a un altar de la iglesia y les dicen hagan un pacto con Dios, están equivocándose gravemente. Solamente Dios tiene la capacidad de hacer un pacto con el hombre. Nosotros, como seres humanos inferiores de parte de Dios, muy inferiores a las capacidades, a las bondades, a la santidad de Dios, nunca vamos a poder comprometer a Dios en un compromiso de pacto. Podemos sugerirle, orar y presentarle a Dios una promesa llamada voto. Leemos nuevamente el verso 20, dice: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces un hombre hace una promesa, un ofrecimiento a Dios llamado voto. Nunca se denomina pacto. El pacto, recuerden que es solamente Dios el que lo propone y el hombre lo obedece. Es lo que dice la palabra de Dios. No le crean a aquellos que si en algún momento les llaman a hacer un pacto. Si yo los llamo a hacer un pacto algún día en la iglesia, está cerca el día en que vamos a volver a abrir la iglesia, físicamente hablando. Si yo los llegara a llamar a hacer un pacto con Dios, díganme: pastor, estás equivocado, acuérdate lo que predicaste. Yo les voy a sugerir que hagan votos con Dios, que hagan promesas a Dios, que hagan siembras a Dios, o que lleven los diezmos, como hizo este hombre en un voto. Pero nunca les voy a decir hagan un pacto con Dios, porque el pacto solamente lo hace Dios con el hombre. Nunca el hombre hacia Dios. Vamos a ver otro pacto que Dios hace con Israel. Éxodo capítulo 19, verso 5. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 19 de Éxodo, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, dice Dios, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y si ustedes leen versos atrás, desde el verso 1 de este mismo capítulo 19, se van a dar cuenta que es un pacto que muchos llaman el pacto sinaítico, porque se hizo en el monte Sinaí y se lo hizo Dios al pueblo de Israel. Vamos a ver otro pacto que Dios le ofrece a un hombre. Libro de los Números, capítulo 25, versos 11 al 13. Empezamos la lectura en el verso 11. Y es un sacerdote del templo de Dios llamado Finés. Dice el verso 11. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Había pecado en el pueblo de Dios. Dice: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Hizo un pacto Dios con Finés porque empezó a mostrarle a Dios que era fiel con él y con sus mandamientos. Y Dios dice que estableció un pacto de paz con este hombre llamado Finés. El verso 13 dice: y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Él hizo los sacrificios necesarios, los rituales para santificar al pueblo de Dios, y por esa causa, por ese celo que él tuvo, cuando todo un pueblo, todo el pueblo de Dios estaba perdiéndose en idolatría, en prácticas paganas, Finés se levantó a ordenar el pueblo de Dios y empezó a pedir perdón. Esa es la palabra expiación, pedir perdón por otras personas. Expiación hizo este hombre llamado Finés, y Dios se agradó tanto que decidió hacer un pacto con Finés
por causa que vio a un hombre celoso de la palabra de Dios. Vamos a ver un pacto que también la Biblia registra con otro hombre. Vamos al Salmo 89, verso 3. Si ya estamos ahí, podemos decir gloria a Dios. Salmo 89, verso 3 dice así: hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo. Vamos a leer el verso siguiente para entender todo el contexto. Dice el verso 4: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Por eso a Jesús se le llamaba el Hijo de David, porque por ese pacto de Dios se estableció que todo el linaje del rey David llegara hasta el tiempo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de bastantitos años, más de 3000 años, donde Dios fue fiel al pacto que hizo con este varón llamado David, el rey David, que dice Dios es un hombre conforme al corazón de Dios. Ese pacto Dios lo hizo con el rey David. Vamos a ver ahora otro pacto que hizo con otro hombre llamado Leví. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 2, verso 4 al 10. Leemos Malaquías capítulo 2, verso 4 al 10. Dice el verso 4: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, un pacto con un hombre llamado Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 5: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Verso 10: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? El pecado del pueblo era sencillo de entender. Se trataban de manera desleal, hacían injusticias con unos y con otros no. Con otros se portaban bien, pero a otros los trataban mal. Y eso Dios lo vio como una injusticia y castigó en esa porción al pueblo. Pero se levantó un hombre llamado Leví, y por causa de que él trató justamente a todos por igual, sin hacer diferencia de personas, que esa es la palabra, acepción de personas, Leví no hizo diferencia de personas, no hizo acepción de personas. Por eso Dios hizo un pacto y le dio paz, y le dio a él, no solamente a él, a su familia. Y le dio, dice la Escritura, tiempos de vida y de paz. Ese fue el pacto con este hombre llamado Leví. Hasta ahí, hermanos, están 8 pactos de Dios con un hombre. Vamos a ver 2 intentos de hombres que creyeron que podían pactar con Dios. Uno murió en su error. Vamos al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 11, verso 17. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. Voy a tomar un momento para explicar esto. Joiada era un sumo sacerdote del templo de la casa del pueblo de Dios, de la iglesia. Y él se atrevió a hacer un pacto con Dios entre el rey, un rey llamado Joás,
que era hijo de Ocosías, el rey que mataron, y quedó el heredero, el hijo pequeño Joás, de 7 años. Vamos a ver qué dice el verso 2 y 3 del capítulo 12. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Acuérdense que fue el sacerdote el que hizo el pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. Dice el verso 3, con todo eso los lugares altos no se quitaron, seguían pecando, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vamos a pasar al verso 20, de ahí mismo del capítulo 12, verso 20. Dice el verso 20. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Si Dios hubiera aprobado este pacto, el rey Joás no hubiera sido muerto. No hubiera habido una conspiración, porque cuando Dios establece un pacto con los hombres, los bendice. Vimos el ejemplo de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, de Finés, de David, de Leví. Dice, en el último pacto que hizo Dios con este hombre Leví, le dio vida y le dio paz. Y este hombre no recibió vida ni paz. Recibió una conspiración y lo mataron. Eso nos enseña que Dios no aceptó ni aprobó ese pacto del sumo sacerdote del templo para bendecir al rey Joás. Vamos a ver otro pacto de un hombre hacia Dios que falló. Ahí mismo en este libro, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 3. Dice el verso 3, habla de un rey, no es cualquier persona. Un rey, uno de los hombres que tiene un título, el más elevado entre el pueblo de Dios, hablando espiritualmente. Eran sumos sacerdotes, profetas y reyes. Verso 3 dice, y poniéndose el rey en pie, junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Vamos a pasar ahí mismo en el 23, al verso 25, para que veamos del 25 al 27 cómo falló este pacto. Verso 25 dice, no hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Habla de un rey que se portó muy bien, que hizo lo correcto delante de Dios, pero hizo un pacto con Dios. Vamos a ver si Dios confirmó ese pacto. Verso 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, que era la ciudad donde gobernaba este rey. Dice, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Quiere decir que Dios no respaldó ese pacto de un rey. Tampoco respaldó el pacto que hizo un sumo sacerdote. Esto nos enseña que el hombre no va a poder pactar con Dios, porque Dios no acepta compromisos que el hombre le imponga. Eso es lo que simboliza un pacto, comprometer a otra persona como su igual a obedecer o a cumplir los acuerdos que se ofrecen en un pacto, en un compromiso. Es muy diferente a un voto donde podemos sugerirle a Dios o rogarle o pedirle en oración que nos conceda algo, y si lo concede nos comprometemos a hacer algo para Dios. Es muy diferente un voto a un pacto, y creo que dejamos muy en claro cómo es que Dios hace uso de los pactos. Pero hemos visto que en la obediencia hay mucha bendición. Noé fue bendecido tremendamente. Abraham luego fue bendecido porque hasta el nombre cambió de Abraham a Abraham, le aumentó una H y una A, y fue el varón enriquecido tremendamente. Vamos a ver el último pacto que establece Dios, pero ya en el Nuevo Testamento. Pero es
el nuevo pacto que establece Dios en la persona de Jesús. Estos pactos los hace Dios en el tiempo en que se llamaba Jehová de los ejércitos, Jehová el gran yo soy, y siempre hizo pactos con un hombre específicamente, y ese hombre representaba a un país o a una familia. Ahora vamos a ver el nuevo pacto, de qué se trata. Vamos para esto al Nuevo Testamento, hasta el otro lado de la Biblia. Con esto vamos a terminar, amados hermanos, y es el pacto más importante. Que no le resta importancia a los pactos del Antiguo Testamento, porque son promesas y juramentos que Dios sigue cumpliendo. Pero vamos a ver que esto es un mejor pacto, un mejor compromiso de Dios para con el hombre, con toda la humanidad. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, verso 26 al 28. Leemos Mateo 26, verso 26 al 28. Dice verso 26: Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, o sea, agarren el pan, no tomen de beber. El verbo es tomar, de agarrar. Tomad. Les dijo: Comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos. El 28 dice: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es glorioso este pacto. Este pacto habla de la promesa de Jesús. Estaba profetizando que en un poco tiempo iba a ir a la cruz y su sangre iba a ser derramada, y esa sangre es el nuevo pacto que Dios hizo a través de Jesucristo, para que todo aquel que crea en ese sacrificio en la cruz del Calvario, cuando lo cree, tiene la promesa de Dios de la remisión de los pecados y la vida eterna. El pacto más beneficioso para todo ser humano es este, el nuevo pacto a través de la sangre de Jesús, porque dice la Biblia que por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz son perdonadas tus culpas y las mías, mis pecados y los tuyos. Tienen perdón, y esa sangre nos limpia de todo pecado que hayamos cometido en el pasado, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra alma, de tal manera, dice la Escritura, que si creemos en este nuevo pacto, Dios no se acordará más de nuestros pecados pasados, sino que nosotros aspiramos a una nueva y mejor manera de vivir, creyendo que Dios ya nos limpió de todo lo que antes hicimos, sean vicios, adulterio, fornicación, homicidio. Ese es el poder que tiene este nuevo pacto para todo aquel que de un corazón humilde y sencillo, de un corazón que cree que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y decide creer que esa sangre que se derramó en la cruz tiene una promesa a través del pacto de Jesús, el nuevo pacto que dice él que es la representación de la Santa Cena o de la Cena del Señor, y es una promesa de perdón de pecados para la vida eterna. ¡Qué glorioso pacto! Si yo estuviera ahí con ustedes, estuviera dándole palmas a nuestro Dios y diría: gloria a Dios, qué bueno es nuestro Dios. Y este pacto está relacionado con el Evangelio de San Juan capítulo 3, 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la promesa de la vida eterna. Los pactos anteriores eran promesas temporales de bendición mientras estaban aquí en la tierra. Todos los pactos, el de Noé, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, tenían vigencia mientras el hombre vivía, y eran promesas de bendición y prosperidad aquí en la tierra. Pero este mejor pacto, este nuevo pacto, nos lleva a creer para toda la eternidad en bendición en el paraíso con Dios. Les invito a que busquen confiar en este pacto, el nuevo pacto que es por medio de la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Y dice
la Biblia, la palabra de Dios en Isaías 53, que por causa de esa sangre y de esas llagas, nosotros tenemos promesa de sanidad. No solamente el perdón de pecados y la vida eterna, tenemos derecho, si creemos en ese pacto, a heredar la promesa de Dios de la vida eterna, a quedar en la eternidad con Dios cuando Él nos llame a cuentas y nos quite de esta tierra. Tendremos la vida eterna asegurada si creemos y tomamos este pacto y creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Oramos para despedirnos. Que el Señor les bendiga. Padre bueno, Dios todopoderoso, Padre misericordioso, te damos gracias por ese nuevo pacto que tú nos ofreces. Tú hablaste y dijiste que a través de la sangre de Cristo viene el perdón y la remisión de pecados. Gracias, Señor, porque un día me enseñaste este pacto. Hoy quiero transmitirlo, Señor, y que sea de bendición para todos los que me escuchan, para todos aquellos, Señor, que están oyendo este nuevo pacto, esta nueva alianza, Señor, que por medio de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario le das poder a ese pacto para perdonar los pecados. Es una promesa tuya, Señor, que yo quiero hacer llegar a todo aquel que está escuchando, que sus pecados pueden ser perdonados si creen en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz derramando esa sangre, que esa sangre tiene el poder para limpiar toda clase de pecados y hacernos así una nueva persona con aspiraciones a una vida mejor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, y si alguno está enfermo, Señor, por tu promesa que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, que por las llagas de Cristo y sus heridas fuimos nosotros curados. Envía la sanidad a los hogares donde están recibiendo con fe esta palabra y se manifieste tu gloria y tu poder, alcanzando, Señor, y perdonando los pecados de todos aquellos que están creyendo en este pacto. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por todas las bendiciones que vendrán en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos mediante este canal de YouTube. Primeramente Dios, el próximo domingo. La paz de Dios sea con todos ustedes. El Señor les bendiga.